gracias a cada una de las personas que han participado y a cada uno Dios le ha usado de manera especial, como siempre lo hace. Y enviamos palabra de bendición también y de sanidad a nuestra hermana Dayana. No sabía que estaba enfermita, pero bueno, Dios es fiel. Y voy a pedirle a mi hermana Marjorie Gaitán, ella me va a ayudar con la presentación. El tema de hoy es algo que ya se ha mencionado. Eh, Algunas de las personas que participaron antes pues, lo mencionaron y quiero decirles que es un tema extenso, es un tema precioso, es un tema que nos toca a cada uno de nosotros. Y varios dijeron algunos pensamientos acerca de este tema. Dios visita a la humanidad para salvarla. La visita más importante que hizo Dios a la humanidad fue por medio de su Hijo Jesús. Y voy a leer el pasaje que necesitamos recordar quizá en qué momento de la historia se presentó Dios por medio de Jesucristo de manera física ante la humanidad. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel, perdón, del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Empezando con esta lectura que es tan conocida para nosotros, que lo leemos muchas veces al año, que inclusive cuando se acerca diciembre y vamos a celebrar la Navidad, se pone hasta en nuestros hogares, se pone alguna lectura alusiva al nacimiento de Jesús. Pensamos en qué tremenda visitación la de Dios a la humanidad, cómo Él pudo usar un instrumento tan sencillo, podríamos decir, como esta virgen, esta mujer virgen, virgen en el sentido de que no había tenido relaciones sexuales, una jovencita que estaba comprometida para casarse, pero que aún no había tenido relaciones con su esposo. De repente, ella es confrontada, se le anuncia que ella va a ser madre. Bueno, eso, tremendo susto quizá para ella, tremenda responsabilidad, pero qué bueno que ella aceptó, porque gracias a que ella aceptó ser la madre de Jesús en su humanidad, nosotros tenemos a ese Jesús en nuestros corazones hoy. Vamos a continuar la siguiente diapositiva. Como ya todos conocemos, porque la mayoría o todos los que estamos en esta plataforma enseñamos la palabra, sabemos que Jesús significa Salvador. El Hijo de Dios visitó la tierra para salvar a todas las personas de la muerte espiritual. Y también tenemos este término Emmanuel, que es Dios con nosotros, lo que implica su permanencia en medio nuestro. A veces cuando alguien tiene el nombre Jesús, porque hay en la tierra muchas personas que se llaman Jesús, en nuestra congregación tuvimos a una persona, a un joven, a un caballero que se llamaba Jesús, bueno, se llama, ya no está con nosotros, pero él se llama Jesús. También tenemos al hijo de una oveja nuestra, una hermana que se llama Emanuel. A veces uno no piensa porque para los ticos quizá y tal vez para los latinos no tiene el mismo significado, o aquí en Occidente no tiene el mismo significado que para los de Oriente el nombre. Pero cuando decían Jesús o cuando decimos Jesús, tenemos
que estar pensando muy claramente que lo que estamos diciendo es Salvador. Eso significa, claro, para los hebreos, para nosotros no tiene el mismo significado quizá, pero qué importante pensar en que Jesús significa Salvador. A veces mencionamos tantas veces el nombre de Jesús durante el día. A veces lo mencionamos una y otra vez. Jesús, ame esto, Jesús, mira lo que me está pasando, Jesús, te amo, Jesús, gloria a Dios, etcétera. Y tal vez no estamos pensando que estamos proclamando a Jesús como nuestro Salvador. Tal vez llamamos a, tenemos personas, incluso hay un pastor en Asambleas de Dios, un joven que se llama Emanuel, y tal vez no estamos tan conscientes de que cuando decimos Emanuel es como si estuviéramos diciendo Dios con nosotros. Y qué tremenda responsabilidad para el que lleva o porta ese nombre y también para quienes se los pusieron, porque Emmanuel es ese Dios que está en medio nuestro todos los días, aunque no lo sintamos, aunque no pensemos en ello. Y yo le decía, hermano Daniel, por favor, bueno, y siempre creo que pedimos los que vamos a dar alguna enseñanza, oren por nosotros, porque también es una gran responsabilidad exponer la palabra y aparte de que es un privilegio, es una gran responsabilidad. Y sobre todo cuando pensamos en ese Jesús como Salvador, en ese Emmanuel, el Dios con nosotros. El Salvador vivió anónimamente en este planeta por 30 años antes de iniciar su ministerio, mismo que comenzó a darse a conocer con el primer milagro realizado en Caná de Galilea a favor de una pareja que en su ceremonia de bodas se les acabó el vino. ¿Y quién salió al rescate? Y puse entre comillas, y Jesús salió al rescate de ellos. Pero también sus discípulos creyeron en él, eso dice la Biblia, según leemos en San Juan 2:11, la nueva versión internacional. Y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sabe que yo puse con mayúscula estos tres conceptos porque todos hemos leído de la boda de Caná, todos recordamos que se les acabó el vino a esta pareja, ni siquiera dice el nombre, ni siquiera dice si eran gente pobre o gente pudiente, gente que tenía mucho dinero o tenía poco, pero la verdad es que como las bodas duraban varios días, entonces se les acabó el vino. De repente ustedes conocen la historia, cómo Jesús, bueno, María intercedió para que Jesús les ayudara. Y la cosa es que Jesús los sorprendió cambiando esas grandes tinajas de agua en vino, y no cualquier vino, porque hasta el maestresala dijo, la mayoría de las personas primero emborrachan, embriagan a la gente, y cuando ya están bien ebrios, entonces, ¿qué pasa? Le dan el peor vino. A ustedes han sido el contrario. Primero dieron el más común, y ahora están dando el mejor, porque todo lo que Dios hace es mejor. Eso me encanta. Todo lo que Dios hace es mejor que lo que pueda hacer usted, que lo que pueda hacer yo, que lo que puedan hacer los expertos en esta tierra. Ahora bien, esta pareja, tal vez ellos ni se dieron cuenta o tal vez sí, pero los que estaban a cargo de la boda, el encargado, el maestresala, dice que él se dio cuenta, ¿y qué vamos a hacer ahora, verdad? Y Dios, en la persona de Jesús, que estaba visitando a la humanidad de manera presencial, podríamos decir, por medio de Jesucristo, sale el rescate de ellos. Podríamos decir, pero era el Salvador. Era el Dios con nosotros, el Emmanuel. ¿Cómo es que Él se preocupa de algo tan trivial como el vino en una boda? ¿Qué me enseña eso a mí? Me enseña que Jesús siempre ha estado tan pendiente de nuestras necesidades. Llámense necesidades espirituales, llámense necesidades eh, eh, físicas, emocionales, familiares, ministeriales. Él siempre está pendiente de nosotros. Y aquello que nos parece trivial y común, Él
para Él tiene importancia, porque como somos sus hijos, entonces Él se preocupa de lo que estamos sufriendo, de nuestras carencias, de nuestras necesidades, de nuestras falencias, ¿verdad? Como seres humanos. Y ahí salió al rescate y le hizo caso a su mamá, le atendió a la petición de su mamá, aunque al principio pareciera que estaba un poco renuente, pero María le dijo a los que estaban encargados de la boda, hagan todo lo que les dice. Es decir, yo sé que vas a hacer algo, Jesús, sé que vas a hacer algo, hijo. Y ahí estaba el gran Salvador de la humanidad, atendiendo en Caná de Galilea a una pareja que estaba en apuros porque se le había acabado el vino. Y dice la Biblia que este fue principio de señales. Y ustedes pueden decir, sí, bueno, es el primer milagro que hizo en esta tierra Jesús. Y pareciera, bueno, pero ¿por qué no escogió levantar a un muerto? ¿Por qué no escogió levantar a un paralítico? ¿Por qué no le dio la vista a los ciegos, a un ciego o a varios, como lo hizo posteriormente? Todo esto lo hizo posteriormente. Pero dice la Biblia, a través del apóstol Juan, que este fue principio de señales. Qué maravilloso pensar en que Dios se ocupa de esas cosas pequeñitas que quizás nadie más se ocupa. Qué bueno es saber que el Señor Jesús, nuestro Salvador, el Emmanuel, se ocupa de esas circunstancias que estamos viviendo hoy 3 de junio de 2022, eso pequeñito que usted está viviendo, esa preocupación con la que usted amaneció hoy y usted dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme, verdad? Como aquella serie televisiva, ¿sabe una cosa? Jesús. Jesús puede ocuparse. Jesús está interesado en ayudarle. Jesús está interesado en hacerle sentir bien. Jesús, el gran salvador de la humanidad, el que nos visitó y sigue visitándonos para salvarnos, ¿sabe? Está preocupado también de esos detallitos. Pero no solo dice eso, sino que dice, y manifestó su gloria. Porque al hacer ese principio de señales se dieron cuenta, él no es cualquier hombre. Y bueno, la verdad es que el dueño, el novio, ¿cómo se llama? El matrimonio quizá ni se dio cuenta quién hizo ese milagro, pero ahí estaba manifestando en medio de una boda en Caná de Galilea la gloria que él venía a manifestar a esta humanidad, a este planeta. Y ahí estaba manifestando su gloria. Ahora sí, a partir de ese momento, su gloria va a ser manifestada a los demás. Pero en ese momento, a esta pareja y a los que estaban ahí en esa boda, que la Biblia no registra si eran muchos o pocos, si eran solo familiares o eran vecinos o eran amistades, pero posiblemente había mucha gente ahí. Y ahí él, aunque tal vez no lo conocían, o manifestó su gloria. Pero algo también que me llama muchísimo la atención es que en ese mismo texto dice que sus discípulos creyeron en él. Miren, los discípulos ya andaban con Jesús y pareciera entonces por este texto, entre líneas que uno lee, es que no creían en esa gloria de Dios, no creían en el Dios, en el Jesús que podía hacer milagros, en el Jesús que podía intervenir para bien en nuestra vida, sino que simplemente ellos andaban con él, pareciera, porque dice, y sus discípulos creyeron en él, no dice creyeron más, no dice se confirmó la creencia de los discípulos en él, dice, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, antes pareciera que no creían. A veces podemos estar caminando con Jesús, podemos haber aceptado al Señor Jesucristo hace muchos años, podemos estar sirviendo, puede ser que hasta seamos personas de renombre, que la gente cuando pasamos por un pasillo nos reconoce, que cuando vamos por la calle nos reconocen, mira, ahí va fulanito, fulanita, y qué tremendo, y felicitaciones por aquí, felicitaciones para allá, por allá, ¿verdad? Porque tal vez porque somos pastores o porque tenemos algún cargo o porque en algún momento nos vieron o nos escucharon, y puede ser que todavía necesitemos creer más en Jesús. Tal vez usted dice, pero yo creo, pero Aurea, si usted le está hablando a siervas y siervos del Señor, a líderes ministeriales, a líderes que están a la par de los pastores levantando sus manos para salir adelante, y tal vez necesitamos todavía creer más en el Señor. Así que nosotros necesitamos recordar
que ese Salvador, ese Emmanuel, ese Dios entre nosotros, Dios con nosotros, todavía está hoy aquí. Y Él quiere no solo que veamos sus señales, no solo que reconozcamos que Él manifiesta su gloria, sino que creamos en Él de manera incondicional. Después dice ahí al final, Jesús desarrolló su ministerio por 3 años. Lo hizo cumpliendo las profecías escritas varios cientos de años antes de su llegada a la tierra. Sabe que, bueno, ahí empezó, ahora sí, ahora ya se dio a conocer. Tal vez no todos sabían de dónde había salido el vino, pero ya comenzó a conocer y hizo el primer milagro y ahí inicia ya su ministerio práctico. Vino a Nazaret, dice este texto, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hago una pausa. ¿Quién no ha leído este pasaje? Creo que todos nosotros, ¿verdad? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito. Y leo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo registra el evangelista Lucas en capítulo 4, 16 al 21, y estoy leyendo en la versión Reina Valera. Podemos pasar a la siguiente. Jesús, 100% Dios y 100% hombre, desempeñó perfectamente un ministerio séptuple en Israel. Así lo registran los 4 evangelios. Veamos esos 6 ministerios ejercidos por Jesús nuestro Salvador bajo la unción del Espíritu Santo según lo que dice el pasaje bíblico leído. Vean que a veces vemos, bueno, es nuestro Salvador y ya, pareciera que ahí terminó todo. Pareciera que, bueno, Jesús, por medio de, o más bien Dios, el Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, visitó a la humanidad para salvarla. Pero no solo es que dijo, bueno, aquí estoy, ¿quién necesita que le salve, verdad? No algo así, sino que él desarrolló claramente, según lo registran las escrituras, 6 ministerios. Está el primer ministerio, dar buenas nuevas a los pobres. Segundo ministerio, según el pasaje que hemos leído, sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, pregonar libertad a los cautivos. Cuarto ministerio, dar vista a los ciegos. Quinto ministerio, poner en libertad a los oprimidos. Y sexto ministerio, predicar el año agradable del Señor. Vamos a ver un poquito de cada uno de estos ministerios. El primero, dar buenas nuevas a los pobres. Usted y yo que hemos conocido bastante de la vida de Jesús, ya que al leer los evangelios, perdón, voy a leer de nuevo. Usted y yo que hemos conocido bastante de la vida de Jesús, ya que al leer los evangelios sabemos cómo él se preocupó no solo de los pobres materialmente hablando, sino de los pobres en espíritu, es decir, los que tenían necesidades espirituales, incluso necesidades emocionales, familiares y relacionales. Las buenas nuevas eran esas noticias de que su vida o la vida de una persona podría ser distinta. La vida mía o la vida de una persona puede ser distinta. La enfermedad era cambiada por salud, las carencias podrían ser suplidas y el hambre y sed físicas podrían ser saciadas por la presencia de Dios hecho hombre. Esas buenas nuevas están vigentes hoy para usted y para mí. Entonces, dar buenas nuevas a los pobres. Te debo corregir ahí algo que escribí un poquito enredado, pero lo que quiero decir es que cuando él estaba desarrollando este ministerio, dar buenas nuevas a los pobres, y aclaro que no solo se refiere
a los pobres materialmente hablando, porque podemos decir, bueno, y qué de los ricos o qué de los que tenían posesiones o qué de los que eran muy preparados académicamente. Bueno, él se preocupó de los que tenían ese tipo de pobreza, los que eran carentes de bienes materiales, pero también carentes de una vida relacional con el Señor, de una vida espiritual plena. Y eso ocurre hoy también. Entonces, las buenas nuevas o ese ministerio, al desempeñar ese ministerio, lo que implicaba era que le estaba diciendo a la persona, usted puede ser mejor, usted puede tener mejor vida, usted puede disfrutar más de la vida, usted puede cambiar esa mala salud por una buena salud, esas eh, carencias, esas necesidades pueden ser suplidas, porque para eso vine como Salvador, para eso soy el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios entre ustedes. El hambre y la sed física podrían ser saciadas por la presencia misma de Dios. A veces uno dice, bueno, vamos a dar las buenas nuevas y cuando se hacen grupos de evangelismo y vamos a compartir las buenas nuevas, pero pareciera como que solo pensamos en predicar el evangelio y ya, que alguien escuche. Bueno, hoy salí y regalé un tratado, hoy le di una palabra de aliento a alguien, hoy le dije que Dios le ama, hoy le invité a la congregación y eso es parte, eso es una bendición. Esa es una bendición el que los hermanos y nosotros podamos decirle a otros que Dios puede cambiarle, que hay buenas nuevas. Mire, en estos momentos difíciles, en estos momentos en que pareciera que hay tanta carencia, personas que han perdido su trabajo, personas que están con media jornada y tienen una familia grande que alimentar y no saben de dónde más, personas que andan buscando ahí en el barrio, ¿quién le da? Aquí en Costa Rica decimos, le da una chambita, ¿verdad? Le da un trabajito, cortar el jardín, limpiar el jardín, hacer alguna limpieza, un trabajito de banistería, pintar una reja en la cochera, qué sé yo, porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad material. Pero yo creo que los que están con necesidad espiritual no superan en número a los que están en necesidad. Los que están en necesidad material no superan en número a los que están en necesidad material, porque, espiritual, perdón, porque son muchos más los que aún no han recibido las buenas nuevas de que Jesús puede cambiarles, de que Él vino a esta tierra físicamente. ¿Para qué? Vino sencillamente para salvar a la humanidad. Esas buenas están vigentes hoy para usted y para mí. Esas buenas nuevas, mire, si usted amaneció un poquito con las pilas bajas, a veces no estamos con, hay días que siempre he dicho eso, ¿verdad? Tocamos con el cielo con las manos, sentimos que podemos hacer cualquier cosa, pero hay días en que nuestras pilitas amanecieron bajas, a veces no sentimos el mismo entusiasmo, la misma fuerza, pero ahí están las buenas nuevas de que Dios puede cambiar ese momento, esa vida para nosotros. Esas son las buenas nuevas, que no solo para los pobres materialmente, sino cuando estamos pobres espiritualmente, porque quizá hemos descuidado nuestra vida espiritual, quizás somos creyentes, servimos en diferentes ministerios en la iglesia, pero quizá en ese momento específico de nuestra vida estamos dentro de los llamados pobres, porque estamos con una pobreza espiritual en nuestra vida y necesitamos las buenas nuevas de que Dios puede cambiar esa situación. Sanar a los quebrantados de corazón. Es la segunda razón por la que vino el Señor a esta tierra. Por lo que vino, es el otro ministerio que desempeñó el Señor. Siempre ha existido este tipo de personas con corazones rotos e indispuestos, que son dos sinónimos de quebrantado. Y no fue la excepción cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Había muchas personas que sufrían dificultades y dolencias de todo tipo, entre ellas corazones dolidos y maltratados por situaciones emocionales. Tanto la pastora Seidi como después otras personas que hicieron comentarios, mencionaron algo que tenía que ver con quebrantamiento de corazón o con aflicción o con indisposición, que son sinónimos de quebrantamiento. Hay corazones dolidos, hay muchos corazones dolidos.
Y no me refiero al músculo, ¿verdad? Bueno, es que padezco del corazón. Y dice, y se refiere al músculo físico. Pero hay corazones que las situaciones que están viviendo por un maltrato, por unas palabras recibidas o por unas palabras que no han recibido, de aliento, de estímulo, matrimonios que están en esta mañana amanecieron quizás con dolor en su corazón, ella por un lado, él por otro lado, porque hubo situaciones que no resolvieron, se acostaron enojados, amanecieron enojados, la esposa no quiere prepararle el desayuno a la esposa, el esposo dice yo tampoco, es trabajo de mujeres, porque a veces se piensa así, ¿verdad? Y dice, bueno, ninguno va a desayunar porque estamos enojados, y no lo dicen, les hacen mala cara, o quizá padres enojados con sus hijos, dolidos por lo que sus hijos le están haciendo, han invertido su vida, sus dinero, sus fuerzas, y los hijos han sido ingratos. O quizá hay hijos que dicen, mi papá y mi mamá me dejaron cuando era pequeñito y tengo ese dolor, tengo el corazón quebrantado porque no encuentro consuelo. Por más que me digan que hay un Dios que me ama, no lo puedo entender porque si mis padres físicos me abandonaron, ¿cómo un Dios al que no veo físicamente me puede amar? ¿Sabe? Para cada uno de nosotros. Y si hubiéramos testimonios en esta plataforma, de ese tipo de situaciones, de corazones quebrantados, yo pienso que habría muchos de nosotros que podría decir, tengo años de convertida, tengo años de convertido, tengo años de servir al Señor, pero todavía hay un pedacito de mi corazón, hay una situación vivida en mi niñez o en mi juventud o en mi adultez o en mi matrimonio o en el ministerio, y mi corazón está quebrantado y todavía, aunque yo ya dije que perdoné y yo llegué delante del Señor y dije perdono a fulano o a fulana, pero sabe, todavía tengo un dolor, todavía siento maltratado mi corazón, porque son situaciones emocionales que a veces cuesta vencerlas. Pero sabe, Jesús es el que sana a los corazones, a los quebrantados de corazón. Quizá usted sea esa persona que hoy tiene el corazón roto, indispuesto por alguna situación. Llámese esta un problema personal, familiar, ministerial, no resuelto. Jesús, nuestro Salvador, Emanuel, Dios con nosotros, quiere sanarle ese corazón quebrantado. Hermanos, a veces andamos buscando ayuda en otros lados y queremos ayuda quizá de amigos, de parientes, de profesionales, y eso no está mal, no está mal. Pero al último que buscamos para que sane nuestro corazón quebrantado es a Jesús. Y vea que no digo buscan, digo buscamos, me incluyo. A veces uno después de haber hablado con medio mundo, como decimos en verdad, simbólicamente hablando, después de haber contado a todo el mundo cómo nos sentimos, lo que nos hicieron, cómo nos duele, cómo nos sentimos de indispuestos por eso, cómo alguien nos maltrató con palabras, con hechos, con actitudes, con reacciones, después de haber hablado con todo el mundo, recordamos, mira, sí, la verdad es que Jesús, el Salvador, y me ha dado una salvación, pero también salva mi alma, pero también salva mi cuerpo, sana mis emociones. A ese Jesús debemos llegar y decir, Señor, tal vez nadie más sabe, me ven sonreír, me ven enseñar, me ven cantar, me ven caminar de un lado para otro, reuniones vienen, reuniones van, soy hiperactivo, siempre me ven funcionando en el ministerio, pero sabes, Señor, tú me conoces, tú sabes exactamente, no te puedo engañar, tú sabes que tengo un corazón quebrantado, que tengo un corazón dolido, indispuesto, roto, y aquí estás tú, Señor, ¿y por qué no he acudido a ti? Si le predico a otros que tú eres el que sana a los quebrantados de corazón, pues esta mañana, amada consierva, amado consiervo, con todo respeto y amor hacia usted, recuerde que hay un sanador de corazones quebrantados. Sigamos. Otro ministerio que se menciona ahí en el pasaje que leímos. Dice, pregonar libertad a los cautivos. Para eso para eso nos visitó Jesús presencialmente en este planeta. Pregonar es publicar. Es uno de los mayores sinónimos o más fáciles sinónimos de la palabra pregonar. Entonces,
Un sinónimo de cautivos es humillados. Así que él vino a publicar la libertad a los que se sentían cautivos o humillados. El Salvador de la humanidad vino a publicar que había libertad de la humillación. Podríamos mencionar muchos ejemplos o varios ejemplos. Un leproso sanado que ahora podrá de nuevo estar con su familia. Recuerden que los leprosos vivían en lugares muy alejados, no podían entrar a la ciudad, así que ya no solamente estaban enfermos físicamente, sino que piensen el dolor de un leproso, ¿verdad? Estaba cautivo de esa enfermedad, estaba atemorizado, avergonzado, y si por alguna necesidad tenía que salir, entrar a la ciudad, con una campanita debía anunciar que era inmundo. Ustedes saben lo que significa sentirse avergonzado, enfermo. Es como si alguno de nosotros en este tiempo estuviera contagiado por una enfermedad venérea, por una situación bien que puede ser contagiosa, bueno, o cualquier enfermedad que pudiera ser contagiosa, por alguna situación cause vergüenza, y andar todavía, tras que se siente mal la persona, andar diciendo, mire, no se me acerquen porque les puedo contagiar, no se me acerquen, mire, aquí esta campanita indica que debe alejarse de mí, lejos de la familia, que es nuestro primer apoyo cuando estamos mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos humillados ante la sociedad. Ese núcleo familiar es el que nos hace levantarnos, y gracias a Dios por nuestra familia, porque tenemos una familia. Pero saben, ahí, ahora, bueno, de hecho, en este momento que estamos con esto de la pandemia, del virus, que ha tenido varios nombres, pero que lo conocemos como COVID, aunque ha tenido otros nombres, pero se quedó en nosotros, en nuestra mente, el COVID-19, ¿verdad? Y sabe que, aunque ha tenido varios nombres y todo, pero y a veces se quiere como camuflar el nombre, la verdad es que todo el mundo habla del COVID. Y aquí en Costa Rica sabemos que el virus está activo en este momento. Pero saben que hay personas que les da pena decir, me dio COVID, y no es culpa de nadie. O sea, lo que quiero decir es que no tiene por qué sentirse usted avergonzado, porque así como usted y yo nos resfriamos quizá, así como usted y yo a veces hemos tenido fiebre, a veces así como usted y yo hemos tenido un dolor de cabeza, una situación, qué sé yo, una infección de algún tipo, llegó ese virus y ha tocado a muchos, y a los que no nos ha tocado por la misericordia de Dios, solamente por la misericordia de Dios, y también porque de alguna manera no nos hemos cuidado, pero muchos se han cuidado al máximo y les ha tocado. Entonces yo quiero animarles, y si alguno está viviendo esta situación en este preciso momento, decir, ¿sabe? Si eso le hace sentir mal, si eso le hace sentir incómodo, si eso le hace sentir impuro, le hace sentir de alguna manera mal, no, recuerde que Jesucristo vino para pregonar libertad a los cautivos, para publicar que había libertad para los que se sienten, o hay libertad para los que se sienten humillados. Está ese leproso que estaba con una situación muy difícil, y él le dijo, aquí estoy yo, el Salvador. Y usted se acuerda, ¿verdad? Que él sanó a leprosos. Y de repente ese leproso pudo ser insertado de nuevo, no solo en su familia, sino en la sociedad. Podríamos mencionar también a una mujer con flujo de sangre que ya no será más impura, porque una mujer que tenía no solo su menstruación normal, mensual, sino por años, y dice que había gastado todo con los médicos y nada, y todo, más bien le iba peor. Esa persona era considerada impura, y todo lo que esa persona tocaba se consideraba impuro, y ella se atrevió a meterse entre la multitud, tocó a un montón de personas, porque al irse metiendo en medio de una multitud, pues más de uno tocó, y tal vez no sabían que por qué era. Bueno, sé que seguro quiere ver a Jesús, pero no sabían que los había tocado una mujer impura según la ley en ese momento, o según la cultura, ¿verdad? Pero sabe, esa mujer llegó y tocó el borde, ni siquiera todo el manto, el borde del manto de Jesús. Jesús se da cuenta de que poder, virtud, dice otra versión, alguna dice poder y otra dice virtud, salió de él, y hubo sanidad y salvación para esta mujer. Eso es pregonar libertad a los cautivos. Ella estaba cautiva por muchos años de una enfermedad,
¿Está usted cautivo de algo, amado consiervo, amada consierva? ¿Hay alguna situación emocional, física, espiritual, alguna situación de pecado, alguna situación de alguna debilidad en su vida que usted dice, yo soy un cautivo de esto? Y usted dice, alguien podría decir, pero Aurea, ¿cómo se atreve a decir eso? Si usted está dirigiéndose a siervas y siervos del Señor, lo digo con todo respeto, puede ser que nosotros seamos predicadores, puede ser que seamos pastores en una congregación grande, pequeña, mediana, puede ser que seamos grandes líderes, pero y aún así estar cautivos de un mal hábito, de un pecadito por ahí que se mueve de vez en cuando en nuestra vida, de un pecado grande que no hemos podido deshacernos de él, somos cautivos de una situación vergonzosa delante del Señor y hasta nos da vergüenza quizá decirlo delante del Señor o le da vergüenza a la persona. Pues sabe una cosa, aquí está el Salvador, el que vino a la tierra a salvar a la humanidad. Él sigue vigente hoy, Él está aquí por medio de su Espíritu Santo y Él sigue diciendo, Aurea, yo publico libertad para ti de cualquier cautividad en la que te encuentres. Y eso va para usted, eso va para cada uno y podría decir nombres, pero para no ofender a nadie no voy a decir nombres, solamente Aurea, hay libertad para ti si estás cautiva de algún mal pensamiento, de alguna mala actitud, de alguna situación no resuelta, de alguna falta de perdón, de alguna situación que estás manejando y que no sabes cómo resolverla. Yo soy quien te liberto. Ahí está esa mujer que era impura y fue a partir de ese momento una mujer libre, una mujer sana, ya no más impura, una mujer pura. Y me imagino, pensemos solo en el ambiente, cuando dijeron, oh, bueno, todo el mundo se dio cuenta de la sanidad, esta mujer me tocó a mí, yo sentí que pasó, pero no sabía que me había hecho impuro. Pero ahora todos eran personas limpias, porque ahí estaba el Emanuel, el Dios con nosotros. Un ciego que recibe la vista y ya no depende de otros para movilizarse. Ustedes saben lo que es la ceguera física, ¿verdad? Cómo dependen. Bueno, es interesante cómo te andan un lazarillo o están los perros lazarillos, ¿verdad? Que son increíbles esos perros, como Dios les permite, ¿verdad? Ser entrenados de tal manera que llegan a un ciego. Yo nunca he entendido, pero yo admiro eso, a esas personas que andan con ese perro, pero también al perro, porque Dios a un animalito lo usa para que movilice a un ser humano. Pero sabe, es que Dios se vale de lo que sea necesario para ayudarle a usted y ayudarme a mí. Entonces, está ciego espiritualmente o está ciego o tiene problemas con la vista física, ahí está la publicación de nuestro Salvador, de Emanuel, del Dios con nosotros que dice, yo estoy publicando, estoy pregonando que en mí encuentras libertad. Ahora bien, había una prostituta, bueno, puedo decir muchos ejemplos, pero una prostituta de Samaria, honrada y salvada por un judío llamado Jesús. Ella no podía ir a tomar el agua a cualquiera en las horas frescas de la mañana porque todo el mundo sabía que era una prostituta, una mujer de mala vida, como se dice en algunos pueblos, ¿verdad? Entonces ella ocupaba el tiempo más que puede ser más caliente, más caluroso, para ir a ese pozo cuando las doncellas, las lindas de la ciudad, las muchachas que puedo ser, muy sanas, podríamos decir así, iban a recoger el agua. Ella llega en un momento difícil, pero como ahí está el libertador de los cautivos, a Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Y usted conoce la historia, y si no la recuerda, dedíquese a leerla hoy. Es en una sola sentada, usted la puede leer, y qué tremendo. Una prostituta, y no tengo el tiempo para contar la historia que ya usted conoce, pero una prostituta, ¿sabe? Se convierte en una evangelista porque ella deja su cántaro, después de que ha conversado, ha tenido un diálogo con el Salvador que vino a la humanidad para libertar, para darnos una honra, aunque nos habían considerado deshonrosos. ¿Sabe una cosa? Aunque él le dice cuáles eran los pecados de ellos, cuáles eran las situaciones que ella había tenido de tener varios esposos, ella reconoce, pero una vez que ya fue confrontada, y ustedes saben la historia, sucede que ella deja su cántaro, había ido por agua, deja su cántaro físico y regresa a la ciudad, porque el pozo estaba fuera de la ciudad de Samaria. Y le dice,
Mire, hay alguien ahí que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Ay, hermano, una evangelizadora. Quizá usted y yo hubiéramos dicho, no, ella es una prostituta, jamás vamos a permitir que toque una Biblia y menos que pase al púlpito, jamás. ¿Cómo va a deshonrar el público pasando ahí? No, no, y sabe, y Jesús lo hizo. Jesús le permitió que fuera a dar buenas nuevas al pueblo. Le pudo decir, no, 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 espérate un poquito, porque eres una pecadora. Estás con un hombre que no es tu marido. Primero deshazte de él, primero arregla tu vida y luego le cuenta las buenas nuevas al pueblo. No, ese es nuestro Dios, es nuestro libertador, ese es nuestro Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios todopoderoso, el que nos conoce con nuestros defectos y con nuestras virtudes y aún así nos usa por su misericordia. Porque no somos mejores, yo no soy mejor que usted, porque estoy aquí ahorita compartiendo la palabra. No soy mejor que tal vez usted dice, a mí nunca me han puesto ni a hacer una oración. No se preocupe, Dios lo está viendo. Haga lo que Dios le mandó a hacer a usted. Tendrá la oportunidad en esta plataforma o en otro lugar. Solamente es por misericordia. No es que los que participamos aquí somos mejores que otros siervos que nunca han dicho una palabra en esta plataforma. No, no, no. Y si alguno de nosotros nos creemos eso, estamos muy, muy equivocados y tenemos que poner los pies sobre la tierra. No, no es que somos mejores, es que Dios usa lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Y bueno, ese pasaje ya tiene que ver con otras cosas también. Pero sabe, esa prostituta se constituyó en evangelista. Usted y yo, cuando nadie daba nada por nosotros, Dios nos hizo siervos, siervas. Cuando nadie sabía de nosotros, a Dios le plació llamarnos a su ministerio. Quizá con montones de defectos, y algunos de nosotros, y me incluyo, tengo montones de defectos, y por la misericordia de Dios, Él me permite estar compartiendo esta reflexión hoy con usted. ¿Sabe una cosa? Esa mujer fue honrada y salvada por un judío llamado Jesús. Nuestro Salvador hoy nos dice, si alguien te ha humillado o avergonzado, si eres un cautivo o una cautiva, déjame publicar hoy tu libertad. Soy tu libertador. Sigamos. Dar vista a los ciegos. En el tiempo en que Jesús estuvo físicamente en esta tierra, al igual que hoy, había dos tipos de ciegos. Los que eran no videntes porque sus ojos no tenían la capacidad de ver y los que eran ciegos espiritualmente hablando, porque no querían ver ni su necesidad de salvación ni reconocer a Jesús como el Salvador. Han escuchado el dicho, por lo menos aquí en Costa Rica lo hemos dicho, lo hemos mencionado, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Creo que se aplica a aquellos que necesitando desesperadamente de un Salvador se niegan a buscar su ayuda. Eso es lo lamentable, porque una enfermedad física de los ojos en muchos casos se puede tratar médicamente para recibir la capacidad de ver. Entre paréntesis, algunos no verán jamás, lastimosamente. Pero alguien que ignora al que les puede dar vista espiritual es digno de lástima o compasión porque se niega a recibir un beneficio eterno. Él vino, era uno de sus ministerios, dar vista a los ciegos. Y yo no sé, pero usted y yo antes de conocer a Jesús éramos ciegos, no habíamos conocido de Él, no sabíamos que existía un Salvador, un Emmanuel, un Dios con nosotros. Yo recibí la vista espiritual el 19 de marzo de 1979, un sábado lluvioso por la mañana aquí en la capital, en San José, frente a un cine, rumbo a la universidad a la que yo iba ese día. 19 de marzo del 79. ¿Sabe? Yo no sé cuánto tiene, tal vez usted tenga muchos más años que yo en conocimiento del Señor o en los caminos del Señor. Quizá tenga menos, quizá tenga días, horas, semanas, meses, pero lo importante es que ya usted recibió la vista que necesitaba recibir de parte del Salvador, del Emmanuel, del Dios con nosotros. No queremos ser de esos ciegos que no quieren ver, ¿verdad? Sino que necesitamos decirle, Señor, qué pena, perdón. Quería decirles que a veces uno está pensando en eso. Hay tantos ciegos físicos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay personas ciegas físicamente. Y uno dice, ¿cómo harán? Si uno con todo y la vista física sana,
Y bueno, los que usamos un lente como este o otro tipo de lente o tiene algún tratamiento, a veces nos cuesta ver, ¿verdad? Yo necesito para ver de cerca usar lentes, para ver de lejos necesito quitármelo, bueno, cosas como esas. Sin embargo, gracias a Dios porque Jesús en su venida a la tierra trajo este ministerio de dar vista a los ciegos y yo fui una de las beneficiadas. ¿Ha pensado usted en eso, que usted fue beneficiada con eso, que usted fue beneficiado con eso, que usted recibió la vista espiritual? Bueno, hay personas que han sido operadas de la vista y luego han ido decayendo nuevamente y vuelven a perder la capacidad de ver claramente. Y ven solo como parchones, dicen como así siluetas, pero no ven todo correctamente. Esperemos que en la vida espiritual suya y mía no ocurra eso, sino que veamos cómo es 2020, creo que es verdad, que tengamos la vista perfecta, hablando espiritualmente, que veamos a nuestro Salvador actuar en nuestra vida, que veamos el actuar de Dios en nuestro entorno y que digamos, Señor, gracias por haber quitado mi ceguera espiritual hace meses, días, años, pero gracias a Dios porque ahora puedo verte a través o por medio de todas las cosas que tú haces en esta tierra. Gracias por haberme dado la vista espiritual. Sigamos. Poner en libertad a los oprimidos. Algunos sinónimos de la palabra oprimidos son agobiados, acongojados, dominados, subyugados. Considero que estamos en una época en donde esta palabra cobra especial sentido. La pandemia ha dejado a muchos en esta condición. Se habla de que la pandemia ha enviado a muchos a consultar a psicólogos y consejeros porque se sienten temerosos, desanimados, deprimidos, estresados, emocionalmente inestables y mucho más. Sin embargo, ya todos estos términos se usaban antes del 2020, que fue cuando llegó la pandemia a Costa Rica. La razón principal quizá es que están llevando sus cargas solos, no quieren ni buscan ayuda espiritual. Y este tipo de opresión no se cura con pastillas simplemente, necesitan a Emmanuel. En esta plataforma de intimidad con Dios pudiera existir alguna persona agobiada, dominada por algo que les hace sentirse oprimida. La buena noticia es que Jesús puede libertarle. Ese no es solo un ministerio que practicó hace siglos aquí en la tierra. Él sigue libertando a los oprimidos hoy. Solo debemos solicitar su ayuda. Qué tremendo, qué bendición. Y la verdad es que oprimidos, no sé cómo se siente usted, espero que no, pero la verdad es que necesitamos decirle, Señor, a veces nos hemos sentido quizá como oprimidos, y recuerdo los sinónimos, ahí están agobiados, acongojados, dominados, subyugados, qué tremendo. Y gracias a los que consideran que les está siendo de bendición la reflexión. Qué privilegio el mío de poder compartir esto, porque es un tema que se le puede sacar mucho más y ahí les va a quedar, usted le puede poner, quitar, tachar, añadir, bueno, de lo que yo omití, usted es un predicador de la palabra, usted puede añadirle y sabe, qué bueno saber que si nos sentimos agobiados por alguna situación, acongojados, que es un término que aquí usamos en Costa Rica, dominados, subyugados, o sea, bajo el yugo de alguien estamos o de algo, y sobre todo por esta pandemia en donde dicen que en Costa Rica, por ejemplo, nunca se habían dado tantas incapacidades laborales por enfermedad, pero no enfermedades físicas, sino emocionales. Gente que se está incapacitando no porque tiene un dolor de cabeza o porque tiene fiebre o porque le duele una pierna y tienen que operar, sino por cosas emocionales. Pero aquí está el Señor. Si usted está oprimido, si se siente oprimida, si usted a pesar de que es un siervo del Señor, un líder nacional, un líder local, distrital, zonal, y usted dice, yo no, pero hay alguien en la congregación que se siente oprimido, dígale eso, que Jesús vino a esta tierra no solo a salvar su alma, vino también a libertar a los oprimidos por situaciones y por personas. Continuemos. Y este otro término, a predicar el año agradable del Señor. Este es el sexto ministerio que vino a desempeñar Jesucristo. Dice, algunos teólogos explican que el contexto de Levítico 25 del 8 al 13 parece
que cuando habla del año agradable del Señor, se hace referencia al año del jubileo que ocurría cada 50 años. En ese año, todos los esclavos hebreos que pudieron haber sido esclavizados por deudas serían puestos en libertad. La tierra que había sido vendida a otro volvería a su dueño original. Por otra parte, hay quienes relacionan la frase el año agradable del Señor con la venida del Mesías para marcar el comienzo de un periodo de libertad sin precedentes. La justicia triunfará sobre la opresión, y los injustos sufrirán castigo y la justicia de Dios. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que como seguidores del Mesías tenemos que decirle a otros acerca de Jesús. Y al hacerlo, nosotros también estamos declarando que, entre comillas, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Hermanos, qué bueno que hay un año agradable del Señor. Qué bueno que vino Jesucristo a decir, te tengo buenas noticias, noticias de libertad, noticias de salvación, noticias de que estoy en medio de ustedes, noticias de que puedo cambiar la situación en la que estoy viviendo. Vengo también a predicar el año agradable del Señor. Vengo a predicar ese cambio de situación en tu entorno, ya sea de manera, ya sea en la sociedad, ya sea espiritualmente, ya sea familiarmente o sea ahí en lo más íntimo de tu corazón. ¿Cuál es ese año agradable para ti? ¿Cuál fue ese año agradable cuando conocimos quizá al Señor? Constituyó en nuestro año agradable. Puede ser que usted está estrenando su año agradable en el Señor porque acaba de conocer a Jesús como su Salvador, al Emanuel, al Dios entre nosotros, a ese Dios que vino y visitó a la humanidad para salvarnos. Pero, ¿sabe? Nosotros no tenemos ahora, no celebramos en Costa Rica, por lo menos aquí en Occidente, en los países de Occidente no se celebra tal vez el jubileo y solo lo hemos leído en la Biblia, pero hay jubileo espiritual. Hay años agradables del Señor en la vida espiritual. Hay tiempos especiales de visitación de Dios a la humanidad y Él sigue visitándonos hoy. Él sigue estando con nosotros hoy. Creo que faltaba, no sé si hermanita Marjorie, faltaba una diapositiva o no, si no está bien, pero gracias hermanos por permitirme compartir esta reflexión. Es mucho más larga, la enseñanza de hoy era realmente extensa, pero tal vez queremos, gracias hermana Marjorie, que atenta y siempre ella me ha ayudado. Dios visita a la humanidad para salvarla, es el título de esta enseñanza. En Romanos 6:23, en la Reina Valera leemos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa fue la razón por la que Jesús vino a esta tierra. Él fue el don, el regalo de Dios a la humanidad. Usted y yo hemos aceptado ese regalo, pero muchos aún debemos hacer un esfuerzo por presentar, pero muchos aún no. Entonces debemos hacer un esfuerzo por presentar ese Salvador a aquellos que no le conocen. Dios todavía quiere salvar a la humanidad. Y saben, hablamos aquí en la plataforma de MM33. La primera M, su mandato. La segunda M, nuestra misión. 33, de aquí al 33, hay que hacer la mayor obra evangelizadora que podamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que usted le quiera añadir a ese M33 es llevar esa buena nueva de salvación a aquellos que no le conocen y decirle a la gente, hace miles de años Dios visitó a la humanidad por medio de Jesucristo para traer salvación y vida eterna. Y eso está hoy vigente. Que Dios me les bendiga, que el Señor añada bendición a todo lo que hemos compartido, que usted pueda añadir a esta enseñanza, a esta pequeña reflexión, lo que yo no dije, como usted es predicador y maestro de la palabra, le puede añadir mucho más. Así que ahí tiene, para que esa pequeña enseñanza, ese pequeño bosquejo, podríamos decir, para que usted haga con él lo que usted desee. Pero sabiendo que ese ministerio sextuple de Jesucristo se sigue cumpliendo hoy en medio nuestro. Dios me les bendiga. Y creo que sigue, no sé si hermano Daniel o pastor Ricardo si está conectado.
Perdón, hermano Daniel, hermano Federico. Ah, bueno, ahí está hermano Federico. Dios le bendiga. Estaba esperando que ingresara el pastor Ricardo, pero el pastor Ricardo está en Panamá, creo. No sé si está en posibilidad de conectarse. Pastor Daniel, ¿estás por ahí? Sí, Sí, adelante, eh, pastor. gracias. Tomémonos estos 8 minutos que quedan para orar. Gracias, pastora, por bendecirnos. Y, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti otra vez. Y, Señor, que tú puedas obrar profundamente en nosotros. Señor, que cada día podamos ser edificados en ti. Señor, que podamos ver el fruto de esto, el fruto de vidas consagradas y entregadas a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y ponemos lo que tenemos por delante este fin de semana para desafíos de cada pastor, cada iglesia, cada congregación, que podamos mirar lo que tú ves para nuestras iglesias y trabajar sobre esto, Señor. En el nombre de Jesús, también entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que lo que hemos visto durante la semana pueda venir sobre nosotros y las transformaciones que todavía necesitamos en ti puedan venir. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga, les guarde. Gracias, Pastora Aurea. Y pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos. Hasta el lunes.